Al programa del gobierno del domingo. Es una pena tener un gobierno así, que en base a la prepotencia y caprichos imponga su voluntad y que nuestro pueblo se deje de llevar por el fanatismo político. El 30 de septiembre es culpable el presidente de la República, el cual nunca tiene la culpa de nada, sino el resto. Y esto es pensamiento de mediocres. La Asamblea Nacional son en su mayoría gente sin criterio y borregos que solo obedecen al presidente. Quitaron la libertad de expresión el 30 de septiembre, con una cadena en la que incentivaban el enfrentamiento los mismos ministros de Estado. Esto es una vergüenza en la que ninguno de ellos saldrá sancionado y peor aún parcializaron la información a un solo punto de vista. Y esto no es posible en un país democrático. Deberían ser ellos los primeros sancionados, dice César Bastidas, que nos escribe al gobierno del domingo. Un correo más, antes de ir con la siguiente pregunta. Dice, amigos del domingo, qué mediocridad querer acudir a instancias internacionales para que se resuelvan nuestros problemas pudiendo nosotros mismos asumir nuestras culpas y responsabilidades. ¡Qué entreguismo! A la policía se le fueron las cuatro patas. Por más que haya habido intento de golpe, Estado o no, nunca debieron dejar desprotegido al país y tienen que dar la cara y asumir sus responsabilidades. El pueblo, ahora más que nunca, le tiene más miedo a los policías que a los delincuentes. ¿Novedad? Sí, corrupción en la policía siempre ha habido. Deben depurar a la policía, sugiere Denis Sala Merón, que nos escribe al gobierno del domingo. Y nosotros seguimos con el programa y nuestra siguiente pregunta para el debate de hoy domingo es el coletazo del 30 y el futuro de la paz interna. La Plaza Grande es distinta, vigilada por francotiradores situados en estratégicos puntos y con sofisticados equipos. Hoy no solo mostró el tradicional cambio de guardia, encabezado por el presidente Correa. ¡Policía para los policías! Ni bien terminado ese acto cívico, aquí mismo se enfrentaron familiares de los policías del 30 de septiembre que piden su libertad con seguidores radicales del gobierno. Lo hicieron con insultos y lanzándose objetos. Los periodistas presentes también fueron provocados y ofendidos. Intervino la fuerza militar para poner orden. En este ambiente empezaron a llegar embajadores de varios países invitados a un almuerzo de agradecimiento del presidente Correa. Para evitar futuros intentos de golpe de Estado, no solo en Ecuador, sino en cualquier lado. Lo dijo en plena vía pública porque la prensa que regularmente cubre esta fuente hoy fue prácticamente echada del Palacio de Gobierno. Simplemente se dijo que por órdenes superiores no debe haber periodistas en ningún corredor, acceso ni puerta. Inicialmente se intentó improvisar un sitio para recibir información del almuerzo con los embajadores. No, en realidad no conozco cuál es el objetivo de la reunión. Sin embargo, varios diplomáticos revelaron que vienen a ratificar el repudio de sus gobiernos al 30 de septiembre. Se ha visto que los gobiernos progresistas responden los intereses de los pueblos. En este punto se ordenó que la prensa simplemente haga su labor en la calle. Se dijo que por razones de seguridad. A la democracia y al gobierno. Algo atrasado, el canciller Patiño afirmó que el apoyo externo es clave para enfrentar el fantasma del golpismo. ¿Qué hacer con ese fantasma? Desarticularlo con la organización. Y todo en un clima de estado de excepción. El coletazo del 30 de septiembre. Con este antecedente, la pregunta que formulamos aquí en la mesa de discusión hoy domingo es si tiene razón el presidente cuando manifestó en su reciente cadena sabatina que después del 30 de septiembre el Ecuador está más unido que nunca, o se equivoca Correa y la división política y social se ha incrementado a niveles que deben preocuparnos a todos. María Alejandra. Yo creo que sí, yo creo que hay un antes y un después. Creo que ese viejo país en donde la ciudadanía movilizada salía a mandar afuera un presidente, a sacarlo, es distinto el escenario de hoy. Creo que la unidad férrea en función de la defensa irrestricta de la democracia fue evidente el 30 de septiembre. Todavía es débil, todavía falta de consolidarlo, por supuesto. Pero ¿estamos más unidos que antes o estamos, un poco la pregunta iba ahí, es decir, el Correa dice, estamos más unidos que nunca. Yo digo que no, yo digo que hoy estamos más divididos por este acontecimiento de gente que se odia cuando se escribe, se insulta, es decir, se ha fraccionado más de lo que estaba antes. Yo creo que el campo político social. Yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianos que defendemos la democracia sin duda estamos más unidos que nunca. Evidentemente hay un sector de la oposición, hay un sector que quiere desestabilizar al gobierno que jamás se podrá unir a las causas que se corresponden con los grandes objetivos de las mayorías, y no solo a nivel de la población, sino también de los países de Latinoamérica, de UNASUR. Creo que fue evidente la unidad en torno a esa defensa irrestricta de la democracia. No sé si quizás soy yo, porque digamos en este tema de la radio y la televisión recibimos como, digamos,
más de 200 correos electrónicos el fin de semana cuando hacemos este programa, durante todos los días son más de 100 mensajes de texto. Yo lo que siento es que veo más odio hoy, más polarización hoy, de lo que veía antes. Entonces no veo lo que dice Rafael Correa, que estamos más unidos que nunca. Yo creo que estamos más divididos que nunca. ¿Tú no sientes eso? Yo creo que estamos más unidos los que estamos por la causa de la democracia, en ese sentido. Ok, Leonardo Viteri, tu opinión, la misma pregunta. Hay un tema que es importantísimo. Acciones borran pasiones. El que da la patada no se acuerda, pero el que la recibe sí. En una guerra y en una confrontación demencial en los últimos 4 años por parte del presidente de la República, en contra de los profesores, en contra de quienes hacemos oposición, en contra de los medios de comunicación, en contra de los pelucones, se convirtió en un signo y un síntoma de una enfermedad que es mucho más profunda, que es el odio y la división en este país. Correa diría, Leonardo, eso siempre ha existido. Polarizados. Cuando Correa dice, eso siempre ha existido, Leonardo. No. Siempre ha existido. Es ahora la obligación de un estadista, de un hombre que se dice ser cristiano, ojo con eso, que ¿Cómo se dice? Porque un verdadero cristiano actúa con mesura y primero pero hay lo hace con el corazón. Sí, pero va a la misa y se persigna. Yo lo vi al lado de Alexis Mera inclinado frente a Jesucristo. Entonces tú sientes que hay más división ahora que antes. Ese es tu punto. La responsabilidad de él es convocarnos a una conciliación. Eso sí es cierto. Ahí estoy de acuerdo contigo. Yo estoy presto para sentarnos en una mesa de conciliación a discutir y buscar un rumbo. Correa te llama a conciliar y tú le dices, vamos a conciliar. Pero por supuesto. Sí, señor. Pero perdóneme, pues. Te hago la pregunta. ¿Y por qué no? No, está bien, yo no estoy criticando. ¿Y por qué no? Dígame, ¿por qué no? Públicamente, eso sí, nunca debajo de la mesa. Ok, hecho el punto. Javier Flores, ¿cómo sientes tú el ambiente después de esto? Que es un poco la pregunta. A ver, yo creo que en realidad no está modificado tan sustancialmente como se podría pensar. Yo creo que en realidad, y esto es un indicador que se ha arrojado recientemente en un informe publicado por la Universidad de Vanderbilt, financiado por la USAID, pero que ciertamente es un estudio empírico bastante sólido. Uno de los rasgos de los ecuatorianos en materia de política es la poca tolerancia a la opinión contraria. En los dos lados. De los dos lados. Eso es un tema que ha estado latente y que no es que este gobierno lo ha generado ni nada. No seamos mentirosos. Eso no es un tema que este gobierno lo ha creado. Eso es un gobierno que probablemente lo ha exacerbado, pero habría que pensar qué razones hay detrás para esa exacerbación y quiénes también contribuyen a ella, porque no es una cuestión inocente de que el presidente lo inicie y los medios no tienen nada que decir. Pero estamos más divididos o la oposición no. Es que yo no creo que hay que poner el tema en asuntos de división, porque eso no es una cuestión irreconciliable. No es que se dividen y cada uno toma un camino y no se van a nunca más a encontrar. Es más, yo veo una cosa valiosa en esto. Por lo menos en todos los discursos que se recogen acerca de este hecho, hay una defensa al orden democrático. Y eso ya es un excelente punto de partida. Y me parece importante que tanto la oposición, que lo acaba, César Montúfar lo acaba de mencionar hace un instante, como la gente vinculada al gobierno, son consistentes en esa postura. Y creo que ese punto de partida es importantísimo para la discusión acerca de estos temas. Luego hay muchas diferencias, pero lo importante es empezar a entender que nadie es el propietario de la verdad y que ciertamente hay mucho interés, o debería existir mucho interés, en escuchar las razones de otros para mejorar las propias razones, sea para reafirmarlas o sea para modificarlas. Yo te digo, yo quisiera escuchar eso más frecuentemente del presidente, que es el que marca la pauta en muchos campos, es decir, un poco más de tolerancia, más allá de la culpa o la intolerancia que tengan otros. Porque él está en una posición mucho más importante que el resto, que digamos tiene otro nivel de obligación. A la que también es más fácil atribuirle cosas que no necesariamente son las que él provoca. Hay que decir eso también. César Montúfar, contigo cerramos este punto. Bueno, yo creo que Leonardo Viteri dijo una palabra que me parece que es la clave en este momento. Conciliación. Yo miré en el diccionario que quiere decir conciliación, quiere decir componer los ánimos. Tenemos que componer los ánimos, es nuestra obligación política y ética, al menos de la dirigencia política. ¿Para qué? Primero, para saber la verdad, para aceptar esa verdad e identificar los problemas. Yo creo que no podemos escudarnos, yo creo que en conjeturas, decir que hubo un golpe de Estado y un intento de golpe de Estado, o decir que toda la culpa la tuvo el presidente porque se aflojó la corbata. Yo creo que las dos son explicaciones totalmente simplistas que esconden la realidad, porque yo creo que el saldo del 30 de septiembre es muy grave para el país, para su institucionalidad y para la democracia. ¿Qué demuestra? Una asamblea que no supo actuar. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad, oficialismo y opositores dentro de la asamblea. Segundo, que los militares volvieron a ser los dirimentes del juego democrático, y eso es terrible. Nosotros pensamos que ese escenario ya había concluido en el Ecuador. Y tercero,
que el gobierno tiene enormes dificultades, más allá del carácter del presidente, para resolver crisis. Yo creo que esos tres elementos nos deberían conducir a que enfoquemos el tema y el problema donde está y podamos dar un salto hacia adelante. Tengo que hacer un comentario, pero me parece que has dicho algo importante, no en este momento, sino hace unos minutos, no quiero que eso pase desapercibido, que es que creo que ese proceso de reconciliación se da cuando se dicen cosas como las que tocas decir hoy día aquí, cuando reconociste que sí, que quizás pedir la amnistía en el momento que se hizo no era lo adecuado. Creo que el reconocer que, y yo fui muy crítico a Enrique Herrería cuando nos vimos hace poco en un programa, creo que eso es importante. Quizás eso es dar un primer paso, ojalá que así sea. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, seguimos aquí en el Gobierno del Domingo. Última pregunta. Señor Monge, todo este problema en el que nos ha metido el actual gobierno tiene una solución práctica, jurídica y democrática viable. La muerte cruzada y punto. Denle la oportunidad al pueblo que se exprese en las urnas y sometamos todos a la voluntad popular. Y no nos salgan con el cuento que no hay partidos o movimientos inscritos en el CNE. Lo que no hay es la voluntad de ir a la muerte cruzada, porque la Asamblea en este momento debería vía interpretación o modificación de la ley viabilizar la muerte cruzada. Pero mucho me temo que no lo harán, porque los y las asambleístas del país les da pánico el solo escuchar el tema de la muerte cruzada. La pelotita está en su cancha, señores asambleístas del país. Desde el oro le dice Darwin Pereira a los asambleístas del bloque mayoritario. Otro correo más antes de ir a la pausa dice, al gobierno del domingo, lo que pasa es que algunos periodistas no cumplen su apostolado, que están obligados por sobre todo a orientar a la ciudadanía, pero sin perder los principios básicos de la comunicación. Esto lo hacen porque han tenido una connotación profesional, se creen dueños de la verdad y eso no es así. La verdad se saca en el debate de ideas y en los comunicadores solo deben asumir ese papel como medios de comunicación, pero a veces de verdad que es como que salieran de la cacería o a la cacería, salvo el caso en los que se tenga pruebas de corrupción, que hay que ser enérgicos para denunciar bien respaldando con pruebas. No se puede agitar un pueblo de forma maliciosa. En nuestro país la prensa se olvidó de revisar sus propios códigos de ética profesionales, el código de ética de cada uno de los medios de comunicación. Desde Aguachi dice Byron Amán. Y ahora sí nos vamos a la pausa y ya